Aquí yo tengo una pendiente de recta, ¿no? Una pendiente de carga E50, vamos a llamarle E1, y aquí yo tengo una pendiente de reducción, o sea, descargo, y tengo otra pendiente E2, ¿no? Ya dependiendo del modelo que uses, tienes más información, tienes más opciones, puedes decirle, mira, si el suelo se comporta incrementándose, dale una relación de esfuerzo de formación. Si el suelo se comporta reduciendo el esfuerzo, descargándose, si está en una descarga de esfuerzo, dale una pendiente distinta. Le puedes dar más información, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al modelo constructivo que uses. Este, por ejemplo, es el Hardening Soil, que tiene parámetros de rigidez pensado en justamente eso. Tiene su metodología para hallar sus parámetros. También, ¿no? También podemos estudiar lo que son los asentamientos verticales, ¿no? En condiciones edométricas. ¿Qué son condiciones edométricas? Son condiciones donde lateralmente estamos confinados, lateralmente no podemos deformarnos, ¿no? Solo vertical. Justamente esa es una condición que representa muy bien al ensayo de consolidación o ensayo edométrico. Y hay modelos constitutivos, como este de aquí, que es que permite representar esta relación, ¿no? De comportamiento de un material en una condición edométrica. ¿Para qué nos sirve representar el comportamiento de un material en una condición edométrica? Bueno, porque el suelo en realidad está así, está confinado lateralmente, ¿no? Está confinado lateralmente muchas veces por estructuras bastante rígidas, ¿no? Como las rocas, como el concreto que nosotros podemos incluirle en una inyección, en una pantalla, y va a comportarse de esa manera, o por un material que sea mucho más rígido, podemos asignarle un comportamiento de esta manera. O incluso, ¿no? Tenemos nosotros este tipo de ensayos edométricos y tenemos una caracterización de estos asentamientos con incrementos de carga y de una forma muy adecuada podríamos utilizar esta información para caracterizar las deformaciones con este modelo constitutivo. Tenemos uno más, este de aquí es un modelo más avanzado. ¿Por qué más avanzado? Porque busca representar un comportamiento más complejo, el comportamiento de la licuación. Cuando un material licúa, significa que pierde su resistencia efectiva porque las, las presiones de poro del agua que se encuentra dentro del material toman gran parte de la carga, el material pierde esfuerzo efectivo y tiene un comportamiento, y bueno, ahí surge un montón de cosas, ¿no? Puede haber ablandamiento, puede haber licuación, pero tiene un comportamiento distinto, ¿no? Hay deformaciones distintas y justamente existe este modelo que usa información de la metodología del estado crítico que que permite representar un comportamiento de un material que está llegando a la licuación, ¿no? Por ejemplo. Muy buena pregunta. Vamos a responder la pregunta. A ver, Fernando, por ejemplo. Interesante pregunta. Sí, sí, Fernando. Mira, vamos respondiendo tu pregunta porque esa pregunta que has hecho es bastante buena porque yo les dije, ¿no? Estamos estudiando delta de esfuerzo versus delta de formación, ¿no? Pero, bueno, aquí también me faltó explicar, ¿no? No solo es esfuerzos verticales, ¿no? O esfuerzos normales, esfuerzos axiales. Podemos estar hablando de esfuerzos cortantes, podemos estar hablando de esfuerzos medios, ¿no? También no solo son deformaciones axiales, podemos estar hablando de deformaciones cortantes, deformaciones volumétricas, ¿no? Dependiendo de la complejidad, podemos hablar de esfuerzos cíclicos y deformaciones cíclicas también, ¿no? Entonces, aquí uno diría, oye, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la deformación? Aquí está, mira. Este de aquí, que es deformación volumétrica, no lo he explicado a detalle porque hay una clase para eso, pero este de aquí, que es una deformación volumétrica, tiene ahí dentro la deformación axial, la deformación axial y lateral, ¿no? Y acá tenemos el esfuerzo medio. Entonces estamos dando la información, ¿no? Ahí lo viste, estamos dando la información de esfuerzos acá, ¿no? Esfuerzos medios y de deformaciones, de otra manera, pero le estamos dando finalmente. Y podemos calibrar nuestro modelo con esta curva. Ajá, buena pregunta. Eso de ahí, la licuación, vamos a hablarlo después, pero para darte un adelanto, ¿no? Nosotros vamos a representar la licuación de acuerdo a qué tanto nos acerquemos hacia la curva de estado crítico, producto de una reducción del esfuerzo medio, ¿no? Cuando el esfuerzo medio se reduce, justamente es porque las presiones de poros incrementan, y se entiende que ahí hay un incremento de esfuerzo de presión de poros, y qué tanto tendría que haber ese incremento, ¿no? Para llegar
a la licuación, bueno, en teoría tendría que reducirse. Estamos hablando de un material que fluye, tendría que reducirse a cero, ¿no? A lo mínimo. Pero pueden haber grandes deformaciones también, y justamente las vamos a estudiar con el CCL. El CCL es un estado en el que el suelo no alcanza grandes deformaciones, a largas deformaciones. Podemos asociarlo a eso, a un comportamiento de un tipo de licuación, ¿no? Para darte un adelanto. Últimas dos preguntas porque hay que avanzar. ¿Cómo elijo el modelo? Ahí vamos a hablar todavía, no te preocupes. Angie, el comportamiento material, una pregunta. Algo que me suele pasar y se los comento, estructuras externas. Ya, muy buena pregunta. Y eso me va a servir porque va a explicar, va a ayudarnos a entender un poco de esto, ¿no? Veo que hay bastante interés en elementos finitos y está muy bien. Es justamente el propósito. Me voy a ir al último, voy a ir al último de mi presentación porque ese es interesante, ¿no? Mira, nosotros podríamos decir, ¿no? A ver, ya. Digamos que tú llegas a tu proyecto, a ti te contratan ya cuando ya todo pasó, ¿no? Cuando ya está construido y te dicen ingeniero tal o ingeniera tal o geólogo, geotécnico, no sé. Dime cuáles son las deformaciones de esa estructura, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta? Te dicen, dime cuáles son los incrementos de deformaciones, o incluso, cuáles son los desplazamientos, ¿no? Si te dicen, ¿cuáles son los desplazamientos, las deformaciones de esa estructura, de esta pila, de este depósito, de esa presa? Bueno, yo te diría no sé. ¿Por qué te diría no sé? Porque para darte una respuesta tendría que hacerte yo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Te diría, bien, deformaciones respecto a qué variación de esfuerzo. Ahí tú tendrías que responderme. Bueno, dime cuál, ahí, noten esto que estoy diciendo, ¿no? Una vez más, te pregunta, ¿cuáles son las deformaciones de esta estructura minera, ¿no? Tú tendrías que preguntarle, ¿deformaciones respecto a qué? Respecto a qué incremento de esfuerzos o respecto a qué reducción de esfuerzos. Y por ejemplo, ahí ya podría hacerse un mejor análisis, ¿no? Por ejemplo, podría decirse, respecto a este incremento de carga, mira, aquí yo tengo esta etapa A y en esta siguiente etapa B le voy a agregar este rojito, le voy a agregar este apilamiento último. Con respecto a este apilamiento, que es un incremento de carga, dime cuál es la deformación. Eso sí te puedo calcular. Pero muchas veces pasa, ¿no? Que estamos también mal acostumbrados a dar un reporte de formaciones, dar un valor de desplazamientos, sin esto, ¿no? Sin definir producto de qué, producto de qué le estás dando una deformación. Tiene que ser, por ejemplo, producto de una etapa. De esta etapa a esa etapa se esperan tales deformaciones. Se espera que ocurran tales deformaciones, ¿no? Porque si no hacemos esto, simplemente, lo digo porque he visto, ¿no? Algunos informes. Simplemente ustedes van a estar dando desplazamientos irreales, ¿no? O se puede estar dando desplazamientos que en realidad no están pasando, sino que van a estar absorbidos durante la construcción. Y que cuando hagas la instrumentación vas a encontrar otra cosa. Eso de ahí es algo bastante común que pasa, ¿no? Y por eso que están estos cursos, ¿no? Estos seminarios, congresos, charlas que se dan para buscar dar un mejor criterio a la evaluación de estos análisis, ¿no? Este curso está pensado en eso. Por ejemplo, aquí miren, aquí esta es una estructura que se está cargando, hay un incremento de esfuerzos y producto de ese incremento de esfuerzos, ¿no? Con cada incremento de esfuerzos, yo voy a tener una deformación que se va incrementando. Acá tengo una imagen más, esta imagen, ¿no? Esta imagen es de instrumentación, perdónenme. Acá, mira, aquí está. Producto de cada etapa constructiva, aquí, no sé si pueden ver aquí en la derecha, hay un incremento de desplazamientos en el tiempo. Desplazamientos que van a estar asociados a deformaciones, ¿no? Hay un incremento de desplazamientos por cada etapa constructiva. ¿Qué significa esto? Que estamos dando un resultado correcto, no estamos dando una gráfica, una curva en realidad, ¿no? De desplazamientos. Bueno, espero con eso haber respondido la pregunta porque había ahí una consulta de Angie, creo, solo se hace el comportamiento de analizar, solo es para estructuras externas. Yo lo entendía así, ¿no? Como que solo producto de fuerzas externas, no, también de la propia estructura, ¿no? Bien, ok. También pueden ser análisis solo de cargas dinámicas. Sí, también se hacen análisis con cargas dinámicas. Ujú, análisis dinámicos se hacen también. Ya,
ahí hay varias preguntas, y ya no puedo responder muchas porque si no, no voy a terminar. Ya creo que se me pasó, ya me queda una hora nomás. Pero a ver, Jorge, te respondo la última, ¿ya? La CCL que muestra es una línea o una región. Ya, voy a volver a mi gráfico. Momento. La CCL que vemos aquí es una curva, puede ser una línea. En este gráfico, en en este gráfico logarítmico se ve que es una curva, pero, pero, uy, puede ser también una curva en este gráfico logarítmico, ¿no? Hay una forma de representar la CCL como una curva. Pero es muy cierto, te representa dos espacios, te representa un espacio contractivo y un espacio dilatante, que son espacios en esta gráfica que nos van a indicar un tipo de comportamiento particular. Listo. Ahora sí, avanzo. Esos son modelos constitutivos. Ya ustedes saben que es bastante amplio, podemos quedarnos las 2 horas respondiendo preguntas, haciéndonos preguntas, porque es muy amplio y el contenido de la clase 3 en adelante va a ser, porque las 2 vamos a hablar todavía de criterios de falla, va a hablar de eso. Pero también tenemos que hablar de criterios de falla, es la otra parte, ¿no? Que es más conocida, pero por aquí les doy algunos alcances más, ¿no? Por ejemplo, cómo nosotros modelamos lo que es la resistencia del un material, ¿no? Típicamente ustedes y yo también lo hemos hecho así. Esfuerzo de corte es igual a C más esfuerzo normal tangente phi. ¿Pero qué representa esto? ¿Qué significa? La otra vez le pregunté a una persona con la que estábamos teniendo una clase y le dije, ¿qué entiendes por resistencia del suelo? Me dijo, la resistencia del suelo es Moore Coulomb. ¿Así? Sí, me dijo, la resistencia del suelo es que el suelo la resistencia del suelo es igual a su cohesión más esfuerzo normal por tangente de phi. Y yo le decía, no siempre, en realidad esa es una función, ¿no? Esa es una función, no es que el suelo se comporte así. ¿Por qué no siempre? Porque esa es una, lo que pasa es que muchas veces usamos esto, ¿no? Y no está mal, porque muchas veces la envolvente sí se aproxima de esta manera, pero entendamos que un criterio de falla, lo único que hace es crear una función, crear un criterio, justamente o una función de falla le podría decir yo, ¿no? Una función que te relacione el esfuerzo cortante con el esfuerzo normal. ¿Por qué el esfuerzo cortante es tan importante? A ver, para que participen, ya que quieren participar bastante. ¿Por qué el esfuerzo cortante es tan importante? ¿Por qué Moore Coulomb buscar hacer una ecuación para calcular este cortante de falla? ¿Por qué es tan importante este cortante de falla? A ver, por ahí por el chat, coméntenme. ¿Por qué buscamos calcular esto? Les doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Aldair, excelente, excelente. Porque el suelo falla por corte. Excelente. Si no fallara por corte, pues yo busco otra ecuación que me represente justamente el parámetro por el que fallaría mi suelo, ¿no? Exacto, exacto. Por ejemplo, por eso que el concreto, el concreto falla, puede fallar a compresión, ¿no? Y definimos una resistencia a la compresión. En cambio, el suelo no falla a compresión, el suelo falla a corte. Por eso que tú buscas representar una función que te exprese el valor del esfuerzo que resiste a corte. Y ahí está la necesidad de ensayar el esfuerzo de corte o de buscar calcularlo y luego darle una función para representarlo, ¿no? Muy bien, excelente, excelente respuesta. En cambio, los maíces rocosos, ciertamente también fallan a corte, pueden fallar a corte, pero una relación que te da un poco más de información, un poco de calor, una información que te da un poco más una relación que te da más información son sus esfuerzos principales y sus esfuerzos principales, ¿no? ¿Cómo se relacionan estos? Te va a dar una información más certera de en qué momento va a fallar un maíz rocoso. Por eso que hay un criterio pensando en ese tipo de falla. Ujú. Quiero mostrarte otra. Ahora, este de aquí, mira el de acá abajo, ¿ya? Este de acá abajo lo va a explicar una amiga, una colega de geología geomecánica, que al fin accedió para poder explicar, porque eso es bien interesante, ¿no? Cómo representamos la resistencia de un material que tiene un plano de falla determinado, que es una discontinuidad, ¿no? Me dice, bueno, hay un modelo, hay un criterio que se llama, por ejemplo, que ella usa, ¿no? Que es el anisotrópico generalizado, en el que puede modelar una resistencia general y una resistencia diferente para un determinado plano. ¿Por qué? Porque el criterio de falla busca hacer eso, ¿no? Busca representarte la resistencia de falla de tu material. Este de aquí es un suelo, miren. Es en realidad un relave, ¿ya? Este de acá.
Este de aquí es un relave, pero es un relave no tan convencional. ¿Por qué? Porque ¿a qué nivel de confinamiento llega? ¿A qué nivel de esfuerzo llega? Estoy llegando hasta 2500 kilopascales. ¿Tú has ensayado algún material a 2500 kilopascales? Para mí fue una de las primeras veces que llega un confinamiento tan grande para un suelo, ¿no? Para rocas sí se puede, pero para un suelo. Y aquí se nota que este relave, este suelo, no. Exacto, de roca, sí, sí. Ajá, muy bien. Este suelo no tiene un comportamiento lineal como se suele usar, ¿no? Para estos confinamientos tan grandes. Entonces aquí es necesario darle un comportamiento distinto. Ya no puedo usar Morcolo, tengo que darle una función de resistencia diferente. ¿Cuál es mi objetivo con explicar criterios de falla? Mi objetivo es tratar de que no nos encapsulemos con Morcolo. ¿Por qué no? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando de casos no drenados, o casos como los que te mostré hace un momento, ¿no? Y también casos no drenados, no es tan correcto representar, por ejemplo, he visto, ¿no? Casos de licuación con un phi de licuación, ¿no? O con un phi residual, ¿no? Y un C residual. Y un caso no drenado con un phi, un phi total y un C total. Es una aproximación, finalmente es un criterio, pero recordar que no siempre todo se va a resolver con More Coulomb. Por ejemplo, acá hay un criterio de falla que yo estaba viendo, que estaba revisando, en el que le podemos dar una resistencia inicial no drenada, tal cual, ¿no? No hay la necesidad de reducirnos a More Coulomb, ¿no? Y luego decirle que esta resistencia va incrementándose, variando de acuerdo a la profundidad, ¿no? Otra solución. Esto también está en el slide, ¿no? Es un tipo de criterio de falla que modela el comportamiento no drenado con resistencias no drenadas directamente, ¿no? Y bueno, esos son los tipos de criterio de falla. ¿Para qué nos sirve esto? Para realizar correctamente nuestros análisis de equilibrio límite, ¿no? Voy a adelantarme un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. A ver. Acá está, mira. Bueno, acá tengo un resumen bacán. Este de aquí es una presa de relaves, ¿no? Es una estructura finalmente geotécnica. Y para yo modelar, o mejor dicho, para yo hacer mi análisis de estabilidad, que estabilidad estoy aquí, ¿no? Acá, uso, ¿qué cosa? Mi criterio de falla para definir la resistencia por la que va a representar mi modelo en el análisis, ¿no? En cambio, si yo me voy por acá, lo que por ahí también me preguntaban, ¿no? Si el modelo también permite carga cíclica. Sí, sí. Si yo quiero hacer un análisis así, ¿no? Un análisis de elementos finitos donde calculo deformaciones o un análisis donde calculo deformaciones sísmicas, ¿no? Desplazamientos sísmicos con una carga sísmica,